Bienvenido, Marcelo Petaller, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Bien? Muy bien, muy contento de recibirte. Bueno, genial. Yo por esta vez no estoy en La Plata, curiosamente. ¿Cómo que no? Estoy en Capital Federal, más exactamente en el cementerio de La Recoleta. Lugares también emblemáticos en cuanto a las cosas ocultas también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ocultas y no tan ocultas también. Ajá. Tiene sus historias de miedo, como la Dama de Blanco y otras cosas más. Ajá. Historia que, entre paréntesis, ocurre en la mayoría de los cementerios del mundo. Pero a mí lo que me interesaba del cementerio es su relación con la ciudad de La Plata. Ajá. Y está bastante relacionado. ¿Por qué? La cosa es así, el cementerio de Recoleta es bastante antiguo, mucho más que La Plata. Se fundó en 1822, que es la fecha está marcada en dorado en la entrada al cementerio. Sí. Y acá están enterrados la mayoría de los grandes prohombres y próceres de la historia nacional. Sí. Salvo excepciones muy conocidas como Belgrano, que está en la iglesia de Santo Domingo en San Telmo, y San Martín, que lo tenemos en la Catedral de Buenos Aires, ¿no? Después de un complicado recorrido y el rechazo por su condición de masón, etcétera. Pero después acá en el cementerio de La Recoleta están personas que han tenido mucho que ver con la fundación de nuestra querida capital bonaerense. Para empezar tenemos a Pedro Benoit. Pedro Benoit, el arquitecto, el ingeniero, responsable de, sobre todo creo que ya lo hemos contado, de firmar el diseño del plano. No es el responsable exacto del plano, que tuvo toda una historia, y hubo todo un equipo que laburó en él, de la ciudad de La Plata estamos hablando, pero quedó como el gran responsable del trazado de la ciudad. Bueno, Benoit murió en La Plata en 1897, sí. Pero descansa acá en el cementerio de La Recoleta, bastante al fondo cuando uno entra. Una persona muy interesante, además, otro día, más cerca del aniversario de la ciudad, que falta muy poquito, ¿no? O sea, tenemos a un mes apenas, un mes y algo. Te decía, más adelante vamos a contar la historia que relaciona al padre de Pedro Benoit, Pierre Benoit, que vino de Francia, y la monarquía francesa, que es una historia muy interesante. Pero por ahora tenemos para decir esto. Tenemos acá a Pedro Benoit en el cementerio de La Recoleta. Después tenemos otras personas que han tenido vinculación. Por ejemplo, Julio Argentino Roca, bajo cuya presidencia se funda la ciudad de La Plata, y Domingo Faustino Sarmiento, que era ministro de Roca. Pero recordemos que estas dos personas no estuvieron el día de la fundación, porque hubo una desavenencia política con Rocha. Rocha en ese momento, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, apostaba todas las fichas a la Fundación de La Plata y que era como el espaldarazo para ser presidente. Pero como Julio Argentino Roca no le gustaba mucho que alguien trabajara por fuera de su entorno, él termina apoyando a Juárez Celma, que es el que termina siendo presidente. La cuestión es que, bueno, Roca y Sarmiento están acá también. Sarmiento es una cosa muy curiosa, porque Sarmiento al principio tampoco apoyaba a la ciudad de La Plata. Él quería que la nueva capital de la República se fundara en la isla Martín García. Escribió todo un libro que se llama Argirópolis, que tiene que ver con eso. Pero bueno, después al poco tiempo fue invitado por masones, fue a La Plata a un ágape fraternal, una cena especial que se hace los días 24 de junio para el solsticio, y quedó muy encantado con la ciudad de La Plata. Lo llevaron a conocer los edificios nacientes, todo, que realmente quedó deslumbrado, inclusive quedó también asombrado con el gran bosque de eucaliptos, que ahora tenemos el bosque, ¿no? Pero en ese momento era mucho más grande. Inclusive lo recomendó, porque Sarmiento había sido el que introdujo los eucaliptos en Argentina, y le recomendó a Martín Iraola, que era el dueño de toda esa zona, de la estancia, que los plantaran no tan pegados unos con otros. Bueno, quedó enamorado de la ciudad de La Plata Sarmiento. Y lo que es curioso, acá en La Recoleta hay muchísima gente famosa, pero muchísima. Creo que está todo el pasado argentino del siglo XIX está aquí, y también gente del siglo XX muy famosa, como la tumba de Eva Perón, que la tumba de Eva Perón es el lugar más visitado por nacionales y extranjeros, es el lugar más requerido. Pero la única tumba que tiene cartelitos para ir hasta donde está ese sepulcro es la de Sarmiento. Eso es muy, muy, muy curioso. A mí me ha pasado varias veces, yo vengo bastante seguido al cementerio,
y que me han preguntado turistas extranjeros dónde está la tumba de Evita, porque no hay ninguna señalización, pero la de Sarmiento es muy fácil de ubicar. Sí. Pero bueno, y ahora llegamos al principal protagonista de la historia de la Ciudad de La Plata, de la fundación, que es el señor Dardo Rocha. Dardo Rocha, claro. Bueno, Dardo Rocha murió el 6 de septiembre, fecha trágica en la historia argentina, ¿no? Por otras cosas. Pero bueno, murió el 6 de septiembre, pero de 1921. Recordemos que Dardo Rocha no vivía en La Plata, él tenía su casa en la calle Lavalle al 800 de esta ciudad, una casa que fue demolida a principios de los 70, un caserón. Bueno, él muere acá, y Dardo Rocha es enterrado acá en el cementerio de la Recoleta. Está el panteón familiar que está muy cerca de otra familia famosa que son los Mitre. Está pegado al panteón de Mitre, está cerca del de Sarmiento también, están todos por ahí. Bueno, pero ¿qué pasa? Dardo Rocha, como es de público conocimiento, no está acá en el cementerio de la Recoleta. Ajá. ¿Qué pasó? En 1940, 19 años después de su muerte, un hijo de Rocha, Carlos Dardo, era intendente de la Ciudad de La Plata. Sí. Y decide que los restos de su padre iban a ser trasladados a La Plata. Claro. Iban a ser sacados de acá del mausoleo familiar de Rocha y los iban a llevar a una cripta que se estaba construyendo en la catedral. El revuelo que se armó, porque básicamente por lo siguiente: Dardo Rocha era masón de público conocimiento. Él fue iniciado a los 20 años en la logia Constancia número 7 por su propio padre. Ajá. Así que tenía una larga historia masónica. Sí. Y es muy conocido el tema del enfrentamiento de la iglesia con la masonería, como que la iglesia no puede ver a la masonería, claro. Lo hemos hablado en una charla anterior. Sí. La masonería es más tolerante, pero bueno, la iglesia... ¿Y qué pasa, Claude? ¿Cómo vamos a enterrar a un masón hiper famoso debajo mismo de la catedral, que es como el símbolo religioso más grande que tenemos en la Ciudad de La Plata, y de hecho es la catedral más grande de Sudamérica? Tal cual, una herejía total. Claro. Pero bueno, la cuestión es que además de eso, los herederos de Rocha no tenían muchas ganas de que trasladen el cuerpo de... El único que quería hacer eso era Carlos Dardo, por una cuestión de rédito político, que quería hacer el traslado, que fue todo lo que ahora llamaríamos un acontecimiento, ¿no? Social. El cadáver fue llevado en tren, después pasó por toda la ciudad con una gran carroza fúnebre, fue toda una cosa tremenda. Pero el resto de los parientes no estaba muy de acuerdo, y todavía hoy en día cada tanto hacen algún tipo de presentación en la municipalidad para ver si pueden retirar los restos de su fundador. Por otro lado, la cuestión de la masonería, del enfrentamiento con la iglesia, quedó de alguna manera, intentaron salvarla diciendo que lo que está consagrado en la catedral es el nivel del suelo, viste, cuando uno entra que sube unas grandes escaleras. Bueno, lo que está consagrado es del suelo hacia arriba, por lo tanto, del nivel del suelo de la catedral hacia abajo, no es suelo consagrado, entonces no habría ningún problema que un masón estuviera descansando ahí. Es como una voltereta. Claro, le ponemos acá al costado que esta parte no, digamos, como que no está santificada, ¿no? Una cosa así. Claro. Bueno, durante muchísimos años, imaginemos que fue trasladado en 1940 el cuerpo de Rocha y de su mujer. Él había dejado expresamente en su testamento que quería descansar en su panteón familiar al lado de su esposa. Entonces trajeron los cuerpos de los dos, ¿no? De él y de Paula Arana, su mujer. Pero en el cementerio de acá de la Recoleta quedaron los hijos de Rocha, sobre todo el que es más conocido de la historia es el del pequeño Dardo Melchor Ponciano. ¿Y por qué digo que es conocida? Porque Rocha funda la ciudad el día del cumpleaños de su hijo, justamente, que era un nene muy chiquito, y que cuenta la leyenda que falleció al poco tiempo por culpa de la maldición de La Plata. No. Murió pero a los 6, 7 añitos, y el cuerpo está acá en el cementerio de la Recoleta. Entonces a Rocha, cuando lo trasladan a La Plata, lo separan de sus hijos, no de su esposa, pero sí de sus otros hijos. Y eso es todo un tema. Bueno, de la maldición de La Plata vamos a hablar también cuando estemos más cerca del día del aniversario de la fundación. La cuestión que a Rocha lo llevan para allá, y durante muchos años, desde 1940 hasta la década del 90 aproximadamente, se podía entrar, no sé si te acordás, cuando vos entras a la catedral tenés ahí nomás de la entrada a la nave principal, hay dos escalinatas enormes de mármol, a la izquierda y a la derecha. Esas escaleras llevan a la cripta de Rocha y de Pablo Arana. Durante muchísimo tiempo uno podía entrar a la catedral, bajar por ahí y contemplarlo, sacar fotos, etcétera. Pero cuando, bueno, acá se armó un poco de lío, ¿no? Cuando la Fundación Catedral empieza a administrar el edificio, todas las actividades de la catedral, es cuando se
se terminan de armar las torres de la catedral, fines de los 90, ¿no? Sí. Se levantan las torres, se acondiciona todo el subsuelo como sótano, se instala el bar, bueno, y entre otras cosas, cuando se crea el museo, la cripta de Dardo Rocha queda dentro del museo. ¿Y qué pasa? La cuestión que antes uno podía tranquilamente bajar, ver los restos del fundador, después subir, rendir honores, en cambio hay que pagar, creo que en este momento sale 80 pesos la entrada. Ajá. Lo cual es un tema bastante complicado, porque es raro que un platense, una persona tenga que pagar para ver la tumba del fundador de su ciudad. Sí. Es algo con lo que vengo discutiendo desde hace rato, pero bueno, así son las cosas y en este mundo complicado. Uh-huh. Pero bueno, esos son más o menos las personas más importantes que están o que estuvieron en el cementerio. Como dije, Dardo Rocha, que era la personalidad más importante relacionada con la Ciudad de La Plata, que estaba acá en el cementerio de La Recoleta, hace muchos años que está en la Ciudad de La Plata. Mirá qué loco, ¿no? Qué loca toda la historia, inclusive que lo separen, digamos, que no lo separen de su mujer, que se traigan a los dos, o los dos cuerpos, ¿no? Que en realidad no sé qué es lo que traen, pero bueno, no importa. Y lo separan sí de sus hijos, como diciendo esto no importa, es una cosa aparte. La verdad que es bastante llamativo todo lo que ha hecho, y esto en este caso fue su hijo, uno de sus hijos, el que generó. Exactamente, claro, el hijo mayor, el que era intendente, es el que decide separar a sus hermanos, se puede decir, y otros antepasados que también están en la cripta, de su propio padre. Lo cual es una cosa bastante curiosa. ¿Todos los hijos de Dardo Rocha tenían el dardo en algún lado? ¿El nombre de Dardo? No. Sí. No, solamente Dardo Melchor Ponciano y Carlos Dardo. Bien. Después tuvo varias hijas, inclusive. Lo que no estoy seguro es si queda... La descendencia de Rocha actualmente creo que no vive en La Plata. Ajá. Sí viven los Benoit. Hace poco conocí uno de los descendientes de Pedro Benoit. Pero los Rocha no estoy seguro. Lo que sí, la familia Arana, bueno, por la parte de la esposa de él, sí siguen los Arana en La Plata, y de hecho una de las casas más famosas antiguas de La Plata, que es la casa del Patio Nazarí, que está en calle 49, recordemos que es una casa que pertenecía al suegro de Dardo Rocha, de Don Arana, y que Rocha, el suegro era español, había venido de Sevilla, creo. Entonces Rocha, cuando viaja a Europa, hace traer un montón de decoración y de estatuaria de la zona de la Alhambra, y hace una especie de casa con un patio árabe morisco, que es una cosa increíble, y que en este momento pertenece a los Arana, pero que hay un lío bárbaro con la sucesión, porque son muchos hermanos, y la casa no se puede entrar actualmente, es un lugar privado, pero casi que están dejando que se venga abajo para que el Estado la expropie, porque ellos no quieren hacer nada, ¿viste? Pero es una cosa curiosa. Por eso digo, pero los descendientes de Rocha con ese apellido creo que no hay en La Plata, sí de los Arana. Muy bien, Marcelo, la verdad que como siempre recontra interesante, y nos vamos acumulando ganas para lo que va a ser la de cerca de la fundación, ¿no? Pues ya nos adelantaste algo, así que pero cada lunes estamos esperando siempre estas historias que nos apasionan. Así que gracias por estar con nosotros y te esperamos el próximo lunes. Bueno, buenísimo. Dale. Gracias a ustedes. Y la charla, ¿te acordás que el último lunes que hablamos, yo había comentado que se venía una charla sobre historias de la Ciudad de La Plata, sobre misterios? Sí. La charla está casi confirmada, va a ser el sábado, no el domingo 21, que es el Día de la Madre, sino el sábado 20 a las 4:30 de la tarde. El próximo lunes ya voy a tener todos los detalles exactos del asunto. Vamos a hablar de 4 historias misteriosas de la ciudad. Perfecto, ahí lo vamos a conocer el próximo lunes, entonces damos todos los datos de esta linda charla que va a haber el 20. Marcelo, abrazo grande, hasta el lunes. Abrazo a ustedes, saludos. Marcelo Metaller, integrante de Ciudad Oculta, contándonos historias lindas de la ciudad del Plata, lindas, por lo menos entretenidas, ¿no? Claro, qué sé yo, te pueden gustar o no, pero la verdad que cosas muy locas que vienen pasando a lo largo de los años.